Ars nova es una expresión debida al teórico Philippe de Vitry, que designa la producción musical, tanto francesa como italiana, después de las últimas obras del Ars antigua, hasta el dominio de la Escuela de Borgoña, que ocupará el primer puesto en el panorama musical de Occidente en el siglo XV. Desde los finales del siglo XIII, las innovaciones rítmicas introducidas por Franco de Colonia y Petrus de Cruz abrieron camino para nuevas audacias. Los testimonios en los que los propios músicos reconocían la innovación de la música de principios de este siglo aparecen hacia 1320, en la forma de dos tratados, el Ars Novae Musicae de Johannes de Muris y el Ars Nova de Philippe de Vitry. El Tratado de Muris es probablemente el más antiguo de los dos, pero fue la obra de Philippe de Vitry la que prestó su nombre a la música del siglo XIV. En él completó y codificó todo el arsenal de signos musicales utilizados en su tiempo. Por fin se daba un sistema coherente y aparecían unos signos de compases para determinar el movimiento o la unidad sobre la que basar el movimiento, lo cual supuso una innovación extraordinaria. A lo largo de los siglos XIII y XIV, encontramos el florecimiento de diversos repertorios polifónicos de una sofisticación creciente, sostenido por círculos sociales especializados, como cortes, universidades, la iglesia, etc., pero interconectados entre sí y apoyados en el desarrollo continuado de la notación musical, en especial de su componente rítmico. Una música que, en algunos casos, como el de los motetes, y según fuentes contemporáneas, no debe ser interpretada en presencia de la gente común, pues nadie advertiría sus sutilezas ni disfrutaría de su escucha, sino que debe interpretarse en presencia de gente educada y amante de las sutilezas del arte. La distinción entre la música teórica y práctica, omnipresente en los textos medievales, fue heredada de los teóricos de la antigüedad, a través, principalmente, de las adaptaciones latinas de Boecio, y se manifestó durante la Edad Media en una gama llena de contrastes entre el prestigio de la música como disciplina propia del quadrivium o la baja consideración social del juglar. La encontramos, por ejemplo, en esta célebre declaración efectuada por el teórico Guido de Arezzo, inventor del moderno sistema de solmización. Una de las razones que explican el carácter reminentemente intelectual en el que se desenvolvió una parte significativa de la polifonía a lo largo de los siglos XIII y XIV, la más vinculada con la escolástica y las universidades, reside en el hecho de que en la mentalidad cultivada medieval, la música se entendería como una ciencia pareja a la aritmética, la geometría y la astronomía. Así, no es de extrañar que la música teórica, imbuida de la teoría armónica heredada de los griegos y deslumbrada por el desarrollo de la mensuración, encontrara precisamente en la polifonía su medio de expresión más propicio. Al llegar el siglo XIV, el motete se habrá convertido en un género autónomo, ligado a menudo a los ambientes políticos y universitarios, exhibidor de una notable complejidad rítmica y atravesado por una sofisticada intencionalidad alegórica, cuyo sentido solo hemos comenzado a descubrir en tiempos recientes. El paso decisivo en el ámbito de la métrica se producirá hacia 1320 con el tratado Ars Nova de Philippe de Vitry, que preconiza un arte nuevo y rupturista. Este teórico y compositor introdujo las innovaciones métricas que permitirán a los compositores del siglo XIV experimentar con los sistemas binarios y ternarios, subdivisiones regulares e irregulares, síncopas o quietus y toda clase de efectos rítmicos que llegarán a ser condenados por la Iglesia a través de la Bula Docta Sanctorum, emitida por el Papa Juan XXII, y que alcanzarán su grado más alto de sofisticación a finales del siglo con el denominado Ars Subtilio. La práctica polifónica de los siglos XIII y XIV consolidó también algunos principios armónicos fundamentales de la teoría armónica moderna. Por un lado, estableció los conceptos de consonancia y disonancia, en función de la relativa simplicidad o complejidad de las razones armónicas entre los sonidos. Estas consideraciones conducirían al teórico Johannes de Groeccio a situar a la trina Hermonae Perfectio, el acorde de quinta y octava justas, como el acorde perfectísimo, capaz de reunir las tres consonancias fundamentales de la teoría pitagórica.
La cadencia básica de los siglos XIII y XIV es la cláusula de doble sensible, caracterizada por el doble movimiento semitonal ascendente de las voces superiores. La transposición de esta cláusula genera los sostenidos. La transposición a mi genera la cláusula remisa. A finales del siglo XIV se impondrá la cláusula de Landini, caracterizada por un movimiento de tercera ascendente en la voz que resuelve la octava. Desde el siglo XIII o incluso antes, es perfectamente perceptible la aplicación de este principio sintáctico de forma cada vez más precisa en los finales de frase, configurándose así los tipos básicos de cadencias. Este tipo básico de cláusula es la que se produce a tres voces al resolver en la trina Hermonae Perfectio de Fa. Se trata de la cláusula de doble sensible. Las dos voces superiores ascienden a la quinta y a la octava del acorde, por movimiento semitonal, mientras la voz grave desciende un tono hasta la fundamental. La transposición de esta cláusula básica a otros tonos genera sensibles artificiales, no contempladas en la escala gregoriana. Así, la cláusula en Do genera el Fa sostenido, la cláusula en Re genera además el Do sostenido, etc. La utilización de estas alteraciones nos es conocida por dos vías. 1. Porque aparecen escritas en algunas partituras, y 2. Porque aunque no siempre aparecen escritas, los teóricos nos informan de que no era necesario escribirlas, pues los cantantes sabían cuándo debían aplicarlas según un sistema de tradición oral denominado música ficta. Paralelamente, se desarrolló un dulce género nuevo de composición que, posteriormente, se denominó Ars Nova Italiano o Trecento, tomando en préstamo el mismo término que define la música francesa de esa misma época. La polifonía profana italiana apareció y floreció de forma repentina en el siglo XIV, sin antecedentes aparentes. Por ello, se ha argumentado que el término Ars Nova no debería aplicarse a una música que parece haber surgido con independencia de las formas musicales y del sistema de notación que caracteriza al Ars Nova francés. Los compositores que escogían obras en verso para ponerles música, como madrigales y ballatas, ignoraban el motete, tal vez porque lo consideraban demasiado intelectual, y escribían obras solo para dos o tres voces orientadas, más bien hacia la búsqueda de la gracia melódica. La mayor parte de obras de esta época las conocemos gracias al Codex Squarcialupi, que recoge más de 400 muestras. Alrededor de un tercio se deben al talento del mayor compositor italiano del siglo XIV, Francesco Landini. El Ars Nova italiano comprende un repertorio polifónico de una exigencia técnica pareja al de su contraparte francesa, pero que a menudo renuncia a sus facetas más cultistas y hace gala del espíritu prerrenacentista del Trecento italiano, con referencias al gusto popular y el descriptivismo. En otras áreas periféricas, como España o las Islas Británicas, nos encontramos signos de la penetración de los aspectos más extremos del Ars Nova. Los principales documentos hispanos correspondientes a este periodo provienen de Cataluña. Se trata de la Misa de Barcelona y el Libre Vermell de Montserrat. La pertenencia de estas obras al ámbito de la música sacra explica en gran medida su distanciamiento del experimentalismo francés. El estilo británico, más simple y popular que su contraparte continental, queda bien representado por el famoso canon Summer is Coming In, equiparable en densidad polifónica a los organas cuádrupla de Perotin, si bien su estilo es notablemente más popular. El ejemplo extraído del Libre Vermell ofrece una muestra de cómo la polifonía religiosa evitó, en general, los excesos del Ars Nova y desarrolló un arte sencillo e inmediato. Los géneros profanos italianos apuntan ciertos rasgos del mecenazgo humanista de las cortes italianas, mientras el Codex Faenza testimonia una vez más las raíces improvisatorias de toda la polifonía medieval, basada en la superposición de floridas melodías de carácter improvisatorio a melodías preexistentes. Las últimas décadas del siglo XIV
fueron testigos de una de las evoluciones más extrañas de la historia de la música, el género conocido como ars subtilior, resultado directo de la progresiva complejidad rítmica y sutileza melódica que fue adquiriendo el ars nova francés. Este movimiento musical tuvo sus centros en Avignon, Aragón y el sur de Francia, pero también tuvo una influencia notable en compositores establecidos en el norte de Italia, como fueron Johannes de Ciconia, Matteo de Perugia e incluso en las últimas obras de Francesco Landini, anticipando ya un género musical más internacional, más ajeno a diferencias nacionales y que se manifestaría en su plenitud en el siglo XV. El Codex de Chantilly recoge muestras musicales del ars subtilior. En cuanto a las formas y técnicas compositivas, en el ars nova francés, los géneros tendían a diversificarse, pero el motete seguía siendo la forma más en auge, aunque su estructura interna evolucionaría hacia el motete isorrítmico. La misma evolución tuvieron el rondeau, la balada y el virelai, las formas fijas de canción en el siglo XIV, llamadas así porque siguen un esquema métrico determinado. La balada se estructura en 3 estrofas poéticas, cada una de las cuales presenta el esquema melódico A-A-B. El virelai presenta la estructura melódica A-B-B-A-A y el rondó es una forma poética de 18 versos. En el Trecento italiano, el madrigal es una forma poético-musical bastante libre, frecuentemente de temática amatoria o pastoril. Suele componerse de un número indeterminado de estrofas, que se suceden con la misma melodía. En algunos casos, la última estrofa se canta con una melodía distinta, a la que se da el nombre de ritornello, y en la que se suele emplear, además, un ritmo contrastante con el resto de la canción. Al tono idílico del madrigal se opone la jovialidad y el carácter popular de la casia, una especie de canon, y, algo más tarde, la expresividad y refinamiento de la balata, forma musical que, años más tarde, terminaría imponiéndose sobre las otras dos. La balata es una pieza de origen danzable, que fue perdiendo poco a poco ese carácter. Su utilización como canción es posterior a la del madrigal, y en un principio fue sobre todo monódica. La balata monódica o polifónica tiene una estructura poético-musical preestablecida. Consta de una estrofa a modo de estribillo, llamado ripresa, seguida de 2 estrofas con melodía distinta, llamada piedi, de una tercera estrofa con la misma melodía que el estribillo, llamada volta, y de una repetición final del estribillo, quedando una estructura A-B-B-A-A. En los siglos XIV y XV, la palabra francesa ballade designaba un tipo de canción, habitualmente con 3 estrofas, de 7 u 8 versos, de los cuales el último servía como estribillo. La forma musical era la denominada forma bar. La melodía de los 2 primeros versos se repetía en el tercero y cuarto, el resto se cantaban con melodía diferente. Las baladas eran habitualmente polifónicas, a 2 o con más frecuencia 3 voces. La voz superior, cantus, era la melodía principal. Las otras voces podían ser cantadas o interpretadas con instrumentos. En Italia, en el Trecento, el término ballata designaba un tipo diferente de canción, similar al virelai francés. Un estribillo alternaba con estrofas divididas en 2 secciones. La primera repetía 2 veces una melodía, con final abierto y cerrado. La segunda se cantaba con la melodía del estribillo. El madrigal es una composición de 3 a 6 voces sobre un texto secular, a menudo en italiano. Tuvo su máximo auge en el Renacimiento y primer Barroco. Musicalmente reconoce orígenes de la frottola. Posee una letra profana, armonía contrapuntística y lenguaje popular. Generalmente el nombre se asocia al madrigal de fines del siglo XII y principios del siglo XIV en Italia, compuesto en su mayoría para voces a capela y en algunos casos con instrumentos doblando las partes vocales. El motete es una composición polifónica nacida en el siglo XIII para ser cantada en las iglesias,
y sus temas son comúnmente bíblicos. Hasta el siglo XVII seguía siendo una de las formas musicales más importantes de la música polifónica. Nació en el siglo XIII y se expandió como una pieza vocal polifónica sin acompañamiento instrumental, con carácter dramático e imitativo. El motete isorrítmico constituye el pináculo en materia de estructuración racional en la música gótica. Al mismo tiempo, la isorritmia crea el equilibrio hacia la melodía expresiva y el incremento de la coloración armónica. En términos musicales generales, un ritornello es la repetición de una sección o fragmento de una obra. Los signos que se utilizan para indicar la parte que se repite son, que significa abrir ritornello, y cerrar ritornello. Deriva del término italiano que significa pequeño retorno o retornillo. El rondó, ronda o danza en círculo es una forma musical profana de la Edad Media francesa, basada en la repetición de un tema musical que se caracteriza por la aparición constante de un estribillo y un texto amoroso. F. Couperin lo definía como una forma que se basa en un tema principal que reaparece y se alterna con diferentes temas intermedios, llamados couplets. En cuanto a la notación musical, los signos se multiplicaron con indicaciones precisas de pausas y nuevas figuras de valor cada vez más breve. La mínima, división de la semibreve, se subdivide asimismo en 2 o 3 semimínimas. Esta proliferación de valores permitió la dislocación de los modos rítmicos y una búsqueda de ritmos contrapuestos entre las diversas voces, que crea la sensación de un uso sistemático de la síncopa. Gracias a la precisión de esta notación musical, se generalizó el oquetus, que ya había adelantado el ars antigua. El oquetus es una técnica rítmica consistente en intercalar notas de distintas voces formando una melodía resultante. Recibe el nombre de oquetus medieval, artificio rítmico que fue especialmente explotado en la polifonía durante el siglo XIV. La escritura musical sufrió modificaciones. Se seguía componiendo a 2 o 3 voces, pero la intervención de la cuarta era cada vez más frecuente. Esta voz era inferior al cantus firmus y poseía valores del mismo orden de duración respecto a la voz principal. En Francia se le denominó contre-tenor, quedando así constituido el cuarteto vocal, considerada la forma polifónica ideal hasta principios del siglo XVII. Francia fue el primer país en el que se desarrollaron estas nuevas técnicas y sobre todo en la zona del norte del Loira, donde destacaban los brillantes compositores Philippe de Vitry y Guillaume de Maccau. Artísticamente, Maccau supuso un verdadero punto de inflexión en el panorama musical de su tiempo. En él se funden la rica tradición musical de los troveros con las innovadoras teorías de Philippe de Vitry, dando como resultado, por un lado, piezas que son manifestación de una renovada tradición y por otro, obras que ya anticipan la complejidad rítmica y la inventiva melódica del ars subtilior. Junto a estos, cabe citar una pléyade de músicos de la generación siguiente, como J. Césaris, J.S. de Haspre y Val de Cordier, todos ellos de un acentuado minierismo. También encontramos muestras de la nueva tendencia musical en la región de Aviñón, que conoció una intensa vida musical al convertirse en la sede papal en la época del Cisma de Occidente. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, dale like, comparte y deja tu opinión en la caja de comentarios. Pueden ayudarme a hacer crecer el canal volviéndose mis mecenas en Patreon. También me gustaría invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Les ha hablado Manfer PS y hasta luego.